En un hangar sofocante, un jet de lujo se detiene por una falla que nadie puede resolver. Hasta que aparece una mujer desconocida, repara la aeronave con precisión y revela un pasado sorprendente. Desde ese instante, deja de ser invisible y empieza a escribir una nueva historia en el corazón de la élite de la aviación. Si esta historia te interesó, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuando. El calor sofocante del hangar se clavaba en la piel como agujas, haciendo que cada gota de sudor de los 15 ingenieros pareciera una lágrima de desesperación. El ambiente inmenso, con estructuras metálicas que se erguían como catedrales, solo hacía eco del sonido ahogado de las herramientas que llevaban trabajando más de 6 horas consecutivas. Un equipo de especialistas altamente calificados se arremolinaba alrededor del jet ejecutivo más caro de la flota de Ribera Enterprises, con los rostros marcados por una frustración creciente. El Gulfstream G650 plateado, que normalmente brillaba como una joya tecnológica, ahora parecía un paciente terminal en la mesa de operaciones. Su motor principal, Rolls-Royce, presentaba una falla misteriosa que desafiaba toda la experiencia de aquellos hombres, quienes juntos acumulaban más de 200 años trabajando con aeronaves. Mangueras, cables y paneles electrónicos se esparcían por el suelo como órganos expuestos en una cirugía desesperada. Santiago Rivera, a sus 52 años, observaba cada movimiento del equipo desde su silla de ruedas motorizada, posicionada estratégicamente para tener una visión completa del trabajo. Sus ojos grises, fríos como el acero templado, no perdían ningún detalle. Cada gesto, cada palabra murmurada entre los técnicos era captada por aquel hombre que había aprendido a leer a las personas como si fueran libros abiertos. Aunque estaba completamente inmovilizado de la cintura para abajo, desde el terrible accidente que casi le cuesta la vida 3 años antes, su presencia aún dominaba cualquier ambiente con una autoridad que parecía emanar de su esencia. Bastaba una mirada suya para que los empleados se enderezaran de inmediato y trabajaran con más ahínco, como soldados ante un general respetado y temido. La urgencia de Environduritz, la situación pesaba sobre todos como una nube negra. Una reunión internacional de suma importancia esperaba a Santiago en Londres en 18 horas, y cada minuto perdido significaba millones en negociaciones que podrían esfumarse para siempre. Esa reunión determinaría si su empresa se expandiría a los mercados europeo y asiático o si se quedaría limitada a las Américas, viendo a sus competidores crecer mientras él se estancaba. Santiago había construido su imperio aeronáutico, ladrillo por ladrillo, con una determinación implacable. Transformar la pequeña empresa de mantenimiento que heredó de su padre en un conglomerado internacional que atendía desde celebridades hasta jefes de Estado había exigido sacrificios que pocos hombres harían. Había renunciado a relaciones, momentos familiares, placeres sencillos, todo en nombre de una visión grandiosa que ahora veía amenazada. «Señor Rivera», murmuró Carlos Mendoza, el ingeniero en jefe de 45 años, acercándose con las manos sucias de grasa y una expresión de derrota. Gotas de sudor le corrían por la frente fruncida y sus hombros parecían cargar el peso de una responsabilidad abrumadora. «Ya revisamos todos los sistemas principales 3 veces seguidas. Analizamos cada componente electrónico. La falla es completamente intermitente. Aparece y desaparece sin un patrón lógico. Podría ser necesario desmontar el motor por completo, lo que llevaría 2 semanas». Santiago no respondió de inmediato, permaneciendo en silencio por segundos que parecieron eternos. Sus dedos tamborileaban en el brazo de la silla, una señal inequívoca de que su paciencia se estaba agotando. Había enfrentado crisis mucho peores, pero la sensación de impotencia física, combinada con la incompetencia técnica de su equipo, lo irritaba profundamente. Fue en ese momento que una figura completamente inesperada apareció en la entrada del hangar. Una joven de aproximadamente 26 años, con el cabello castaño desaliñado, vestida con ropa que alguna vez fue
blanca pero que ahora estaba manchada de aceite y rota en varios puntos. Sus pies descalzos dejaban huellas en la superficie limpia mientras caminaba con pasos que alternaban entre la vacilación y una determinación férrea. La primera reacción fue de completo escándalo. ¿Cómo había logrado esa persona burlar la estricta seguridad? 2 guardias se movieron para interceptarla, pero Santiago levantó la mano, curioso por ver qué pasaría. Había algo en la postura de esa mujer que despertó su atención, algo que su instinto para identificar talentos ocultos reconocía. La joven se detuvo a pocos metros de la aeronave, y sus ojos oscuros recorrieron cada detalle del motor expuesto con una concentración técnica que llamó la atención de todos. No era la mirada de una curiosa, sino la mirada analítica de alguien que sabía exactamente lo que buscaba. Sus ojos se movían como los de un cirujano experimentado examinando a un paciente crítico. «Yo puedo ayudarlos», dijo, su voz ronca revelando días sin suficiente agua, pero también una determinación inquebrantable que contrastaba con su apariencia vulnerable. Escuché los síntomas que describían desde afuera. El motor hace un ruido metálico específico cuando acelera, luego se ahoga antes de estabilizarse, ¿correcto? Y eso solo pasa durante el encendido, nunca en régimen normal. Risas nerviosas resonaron entre los mecánicos más jóvenes. Carlos negó con la cabeza con evidente desdén, preparándose para despachar a esa intrusa maloliente. Pero Sofía Martínez, como descubrirían, continuó hablando con una precisión técnica que gradualmente hizo que un silencio respetuoso se instalara en el hangar. «El problema no está donde llevan horas buscando», continuó, caminando hacia el motor con la confianza de quien conoce cada tornillo. Por el sonido descrito, combinado con la intermitencia, es claramente una falla en la secuencia de ignición secundaria que trabaja con un sensor de presión descalibrado. Hay una abrazadera suelta en la sección B7, detrás del compresor principal, y el aislamiento de un cable del sensor está dañado por sobrecalentamiento, lo que causa lecturas falsas que confunden al sistema de control electrónico. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carlos sintió un escalofrío recorrerle la espalda, porque esa descripción correspondía con una precisión aterradora a los síntomas que habían observado durante horas, pero que ninguno de ellos había conectado de forma tan clara. Era como si ella hubiera leído el manual que ellos olvidaron consultar. Santiago se inclinó hacia adelante en su silla, con los ojos fijos en la joven con una intensidad que rara vez dedicaba a nadie. Había algo en ella que despertó una curiosidad genuina que no había experimentado en años, desde los primeros días en que identificaba talentos donde nadie veía potencial. Quizás era la confianza absoluta en su voz técnica, o cómo miraba ese motor como si pudiera ver a través del metal. «¿Y de verdad sabes cómo arreglar ese problema?», preguntó Santiago, su voz cortando el aire tenso como una navaja afilada que exigía una respuesta igualmente precisa. Sofía lo miró a los ojos sin dudar, sin mostrarse intimidada, ante la presencia de aquel hombre poderoso. «Sé exactamente cómo arreglarlo, pero voy a necesitar 15 minutos de trabajo concentrado y las herramientas adecuadas para motores de esta categoría. Si estoy completamente equivocada», hizo una pausa deliberada, respirando hondo. «Pueden echarme de aquí y asegurarse de que nunca más aparezca. Pero si tengo razón», otra pausa calculada, «tal vez quieran escucharme sobre muchas otras cosas también». La audacia absoluta de esa propuesta dejó a todos boquiabiertos. Una completa desconocida, vestida con harapos y aparentemente viviendo en la calle, ofreciéndose a arreglar un motor que costaba más que la mayoría de las casas de lujo, después de que 15 especialistas calificados habían fracasado miserablemente durante horas. Carlos estaba mentalmente preparado para reírse de esa situación absurda, pero algo en la mirada decidida de Santiago le impidió expresar su falta de respeto. El multimillonario estudió a Sofía durante largos segundos que parecieron eternos para todos los presentes. Había una determinación genuina en sus ojos que él reconocía de inmediato, la misma que veía en su reflejo en los primeros días de la construcción de su imperio, cuando nadie creía en sus visiones
y él solo tenía su férrea voluntad como combustible. En otro sí, contra de toda lógica empresarial, en contra de los protocolos de seguridad, en contra del sentido común tradicional, tomó una decisión que cambiaría por completo el rumbo de muchas vidas. «Denle todas las herramientas que pida», ordenó Santiago con autoridad absoluta, su voz resonando con un poder incontestable en el silencioso hangar. Sofía se posicionó frente al motor como un cirujano a punto de realizar una operación delicada. Sus manos, aunque temblaban por el agotamiento y la falta de alimento, se movían con precisión entre los componentes. El silencio en el hangar era absoluto, cada ruido metálico resonaba como un trueno. Con movimientos calculados, accedió a la sección B7, exactamente donde había predicho que encontraría el problema. Sus dedos exploraron entre los cables hasta localizar la abrazadera de fijación fuera de lugar. Era una falla casi imperceptible, que solo alguien con conocimiento especializado podría identificar por el sonido. «Aquí está el primer culpable», murmuró, ajustando la abrazadera con una llave específica. El clic metálico fue escuchado por todos, quienes se acercaron inconscientemente para observar mejor. Sofía continuó su investigación, siguiendo el razonamiento que había expuesto, hasta localizar el cable del sensor con el aislamiento dañado. El descubrimiento confirmó su teoría y procedió a la reparación con una confianza que impresionó a los más escépticos. 15 minutos después, exactamente como lo prometió, Sofía se retiró y se limpió las manos en un trapo sucio. «Pueden hacer la prueba ahora», dijo, manteniendo la misma seguridad, pero sus ojos revelaban una vulnerabilidad que contrastaba con su competencia. Carlos Mendoza, reacio a creer que una desconocida había resuelto en minutos lo que su equipo no había logrado en horas, activó el sistema. El motor respondió de inmediato ronroneando con una perfección suave. Ningún ruido extraño, ningún ahogamiento, solo el sonido armonioso de la precisión mecánica. Por unos segundos se activó una alarma de recalibración como Sofía había previsto. Mientras los técnicos se alarmaban, ella permaneció tranquila, explicando que el sistema estaba reajustando los parámetros después de la reparación. Cuando la alarma se silenció y el motor continuó funcionando perfectamente, un silencio respetuoso se apoderó del hangar. Fue entonces cuando algo extraordinario sucedió. Eduardo Vargas, un ingeniero de mediana edad con cabello canoso y lentes gruesos, que había permanecido en silencio durante toda la demostración, dio unos pasos al frente con una expresión de creciente reconocimiento. Sus ojos se abrieron de par en par mientras estudiaba las facciones de Sofía. «Yo te conozco», dijo Eduardo lentamente con la voz cargada de incredulidad. «Sofía Martínez, graduada con mención honorífica en Ingeniería Aeronáutica por la UNAM. Eras considerada la estudiante más brillante de nuestra generación. Yo fui tu profesor de sistemas avanzados de propulsión». El impacto de esas palabras fue inmediato. Sofía cerró los ojos por un momento, como si los recuerdos fueran físicamente dolorosos. Cuando los abrió, había una tristeza profunda que conmovió hasta a los corazones más duros. Santiago, que había observado toda la secuencia en absoluto silencio, sintió que su curiosidad se transformaba en algo más complejo. Había una historia detrás de esa joven, una historia que explicaba cómo alguien con tanto talento había llegado a vivir en la calle. «Profesor Vargas», respondió Sofía con una voz que cargaba el peso de años de sufrimiento. «Hace mucho tiempo. Muchísimo». Respiró profundamente antes de continuar. «Imagino que se pregunta cómo alguien que un día tuvo tanto potencial acabó así». Eduardo asintió lentamente, sus recuerdos de la estudiante excepcional contrastando dolorosamente con la realidad que tenía ante sus ojos. «Simplemente desapareciste después de la graduación. Había propuestas esperándote, oportunidades que cualquier ingeniero mataría por tener. Y, de repente, te esfumaste sin dejar rastro». La pregunta no formulada flotaba en el aire. Todos esperaban una explicación que pudiera dar sentido a esa transformación. Sofía miró alrededor del hangar, viendo los rostros expectantes, sintiendo el peso de los juicios
y la necesidad de finalmente verbalizar el dolor que cargaba. Mi familia, comenzó, con la voz quebrándose antes de fortalecerse, se desintegró por completo el día de mi graduación. Mi padre, que mantuvo nuestra casa durante años trabajando como mecánico de aviones pequeños, descubrió que mi madre tenía una relación con su mejor amigo desde hacía más de 2 años. La confrontación fue devastadora. Sofía se detuvo tragando saliva antes de continuar. No solo perdió a su esposa y a su mejor amigo el mismo día, sino que descubrió que los ahorros para celebrar mi graduación habían sido gastados por ella para financiar esa relación secreta. Perdimos nuestro departamento porque ella usó nuestra casa como garantía para préstamos de los que nunca me habló. Las lágrimas comenzaron a correr, pero su voz permaneció firme. Mi padre entró en una espiral de desesperación que nunca había visto. Empezó a beber sin control, perdió el trabajo y me vi obligada a elegir entre seguir mi carrera o cuidar del hombre que había sacrificado todo por mí. Santiago sintió una opresión en el pecho. Reconocía el peso de las decisiones imposibles, el dolor de elegir entre las ambiciones personales y la lealtad familiar. Era un dilema que él mismo había enfrentado, aunque en circunstancias diferentes. Elegí a mi padre, continuó Sofía, con la voz cargada de una resignación dolorosa. Rechacé todas las ofertas de trabajo, usé mis ahorros para mantenerlo en rehabilitación, vendí todo para pagar los tratamientos. Pero nada funcionó. Estaba tan destrozado que ningún tratamiento podía alcanzarlo. El hangar se había convertido en un confesionario improvisado donde esa joven derramaba años de sufrimiento guardado. Cada palabra era como una herida que se abría para finalmente cicatrizar. 2 años después, prosiguió secándose las lágrimas, se fue en una madrugada fría. Solo dejó una carta diciendo que ya no podía vivir con la vergüenza y que yo merecía una vida mejor. Nunca más tuve noticias. La revelación del abandono golpeó a todos como un puñetazo. El silencio que siguió estaba cargado de compasión. Sofía había sacrificado sus sueños por amor familiar y al final lo había perdido todo de todos modos. Sin dinero, sin familia, sin las conexiones profesionales que había rechazado, me encontré sola. Concluyó su voz ahora un susurro. Las calles se convirtieron en mi hogar porque ya no había nada más. Pero hoy, cuando escuché ese motor fallando, algo dentro de mí despertó. Era como si mi padre me estuviera llamando de vuelta a quien realmente soy. Santiago había permanecido en silencio durante toda la narración, procesando no solo las palabras, sino las emociones crudas que emanaban de esa mujer. Había algo en el coraje de Sofía, en la forma en que había enfrentado tragedias que destruirían a personas menos resilientes, que despertó en él un profundo respeto y una determinación que no sentía desde hacía mucho tiempo. Lentamente, Santiago maniobró su silla para acercarse. Cuando se detuvo frente a ella, sus miradas se encontraron en un momento de comprensión mutua que trascendió las palabras. Ambos habían enfrentado pérdidas devastadoras, ambos conocían el precio del sacrificio, ambos entendían cómo la vida podía cambiar por completo. Sofía Martínez, dijo Santiago, con una solemnidad que hizo que todos prestaran la máxima atención. Me gustaría que me acompañara en un vuelo a Londres. Tenemos mucho de qué hablar durante el viaje. La propuesta resonó en el hangar como un rayo en cielo despejado. Sofía miró a Santiago con una mezcla de incredulidad y esperanza que no había sentido en años. Sus piernas temblaron, no solo por el agotamiento físico, sino por el impacto emocional de esa oferta inesperada. Yo no entiendo, susurró Sofía con la voz entrecortada. ¿Por qué haría eso por alguien como yo? Santiago maniobró su silla más cerca, sin apartar la vista de ella. Sé lo suficiente. Conozco tu talento, tu coraje y tu capacidad para superar las adversidades. Esas cualidades son raras en el mundo de los negocios. Carlos observaba con perplejidad. En todos sus años trabajando para Santiago, nunca había visto a su jefe mostrar tal interés en un extraño.
Eduardo comenzaba a comprender que estaba presenciando algo que podría cambiar la trayectoria de su antigua alumna. «Necesito horas para prepararme», dijo Sofía mirando su ropa deteriorada. «No puedo viajar así, sería una falta de respeto». Santiago levantó la mano, interrumpiéndola amablemente. «No te preocupes, mi asistente se encargará de todo lo que necesites. Lo importante es que aceptes esta oportunidad». La palabra recomenzar golpeó a Sofía como un puñetazo emocional. Durante tanto tiempo había creído que su vida estaba arruinada, sin posibilidad de retorno. Ahora sentía como si despertara de una pesadilla que había durado años. «Acepto», dijo finalmente, su voz ganando una fuerza que no había tenido en mucho tiempo. «Acepto su oferta». Santiago sonrió por primera vez en semanas, una sonrisa genuina que iluminó su rostro serio. «Estoy seguro de que no me arrepentiré». Mientras Sofía era conducida para prepararse, nadie en el hangar podía imaginar que ese encuentro sería solo el comienzo de un viaje mucho más complejo de lo que cualquiera podría prever. 3 horas después, Sofía se miraba en el espejo del baño privado del jet, apenas reconociendo a la persona que le devolvía la mirada. El baño caliente no solo había lavado la suciedad y el aceite de su cabello y piel, sino que también parecía haber eliminado capas de desesperación y resignación que había cargado durante tanto tiempo. La ropa que la asistente de Santiago le había proporcionado era sencilla, pero elegante. Un blazer azul marino, una camisa blanca impecable y un pantalón de vestir bien cortado. Por primera vez en años, Sofía se sentía de nuevo como la ingeniera brillante que un día fue, no como la persona perdida que vagaba por las calles sin propósito. Cuando salió del baño, encontró a Santiago esperándola en la lujosa cabina principal del Gulfstream. Se había posicionado estratégicamente cerca de una gran ventana, observando a los técnicos realizar las verificaciones finales previas al vuelo. Al verla, sus ojos mostraron una aprobación discreta, pero ella pudo percibir algo más profundo en su expresión, quizás alivio por haber tomado la decisión correcta. «Mucho mejor», dijo Santiago haciéndole un gesto para que se sentara en el sillón de cuero adyacente al suyo. «Ahora sí pareces la ingeniera aeronáutica que ganó los mayores premios académicos de su generación». Sofía se sentó con cuidado, todavía no del todo cómoda con el lujo que la rodeaba. Los sillones eran suaves como nubes, y el interior del jet parecía más una oficina ejecutiva que una aeronave. «Señor Rivera», comenzó con vacilación, «todavía no entiendo del todo por qué está haciendo esto. No me conoce, no sabe si realmente puedo estar a la altura de sus expectativas». Santiago giró su silla de ruedas para quedar frente a ella, sus ojos grises estudiándola con la misma intensidad que usaba para evaluar negocios millonarios. «Sofía, ¿puedo llamarte así?». Ella asintió. «En los negocios he aprendido a reconocer el talento genuino cuando lo veo. Lo que hiciste hoy en el hangar no fue suerte ni coincidencia. Fue competencia pura, aplicada bajo una presión extrema. Esas son cualidades que no se enseñan en las universidades». El jet comenzó a moverse lentamente hacia la pista de despegue y Sofía sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. Hacía tanto tiempo que no volaba, tanto tiempo que no se sentía parte de algo importante. «¿Pero a dónde vamos exactamente? ¿Y qué espera que haga allí?». Una sonrisa discreta apareció en el rostro de Santiago. «Vamos a Londres, donde tengo una reunión con los ejecutivos de Meridian Aerospace, una de las mayores empresas de mantenimiento aeronáutico de Europa. Están buscando a alguien para dirigir su nueva filial en México, alguien con una visión innovadora y una competencia técnica incuestionable». Sofía sintió que se le escapaba el aire de los pulmones. Meridian Aerospace era una empresa legendaria en el sector, responsable del mantenimiento de flotas enteras de aerolíneas internacionales. Trabajar para ellos sería como volver a la cima de su profesión de un solo golpe. «Pero ellos no me conocen, no saben de mi pasado, de mi situación». «Deja eso en mis manos», dijo Santiago con confianza. «Richard Blackwood, el director general de Meridian,
Es un viejo conocido. Hemos construido una sólida asociación a lo largo de los años. Si yo le digo que he encontrado a la persona adecuada para dirigir la filial mexicana, me escuchará con atención. El jet aceleró por la pista y Sofía sintió el familiar impulso del despegue empujándola contra el sillón. Observando por las ventanas, vio cómo el mundo se hacía pequeño debajo de ella y por primera vez en años sintió que su vida también se estaba elevando a Itsusind, un nivel completamente nuevo. Durante las primeras horas de vuelo, Santiago compartió detalles sobre su propia trayectoria empresarial, contando cómo había transformado la empresa familiar en un imperio internacional. Sofía escuchaba fascinada, reconociendo en él la misma pasión por la aviación que un día la había motivado. «Mi padre siempre decía que los aviones son como las personas», comentó Santiago mirando las nubes que pasaban por la ventana. «Cada uno tiene su personalidad, sus peculiaridades, sus puntos fuertes y débiles. La diferencia es que los aviones no mienten sobre sus problemas. Si sabes escucharlos, siempre te dirán exactamente qué está mal». «Por eso pude diagnosticar la falla solo por el sonido», respondió Sofía, sintiéndose más cómoda en la conversación. «Mi padre me enseñó lo mismo cuando era niña. Solía llevarme a los hangares donde trabajaba y me hacía cerrar los ojos para identificar diferentes tipos de motores solo por su ronroneo». La mención del padre de Sofía trajo un momento de silencio cargado de emoción. Santiago notó el cambio en su expresión y decidió cambiar de tema delicadamente. «Cuéntame sobre tus proyectos en la universidad. Eduardo Vargas mencionó que habías desarrollado algunas soluciones innovadoras para problemas de eficiencia energética». Sofía se animó visiblemente. Hablar de ingeniería siempre la hacía sentirse viva de nuevo. «Mi proyecto de tesis fue sobre la optimización del consumo de combustible a través de microajustes en la geometría de los motores turbofán. Logré demostrar que pequeñas modificaciones específicas podrían resultar en ahorros de hasta un 8% en el consumo, sin perjudicar el rendimiento». «Impresionante», dijo Santiago, genuinamente interesado. «¿Y eso funcionó en la práctica?» «Desafortunadamente nunca tuve la oportunidad de probarlo a escala real», respondió Sofía con una punzada de tristeza. «Cuando me gradué, todas las oportunidades que tenía para desarrollar la investigación fueron abandonadas». Santiago hizo una nota mental. El talento desperdiciado era algo que lo irritaba profundamente, pero también representaba oportunidades únicas cuando se sabía cómo aprovecharlas. «Bueno, tal vez sea hora de retomar esas investigaciones. Meridian siempre está interesada en innovaciones que puedan dar una ventaja competitiva a sus clientes». Las horas siguientes pasaron rápidamente, con Sofía y Santiago discutiendo aspectos técnicos de la aviación, tendencias del mercado y desafíos futuros del sector. Por primera vez desde el accidente que lo dejó parapléjico, Santiago se encontró genuinamente inmerso en una conversación que iba más allá de números y contratos. Había algo en la inteligencia aguda y la pasión auténtica de Sofía que despertó en él un entusiasmo que creía haber perdido para siempre. Cuando el jet comenzó su descenso hacia Londres, Sofía se sentía transformada, no solo externamente, sino internamente. La confianza que creía haber perdido para siempre comenzaba a regresar, alimentada por la oportunidad inesperada y la forma respetuosa en que Santiago la trataba. «Tengo una pregunta», dijo Sofía mientras observaba las luces de la ciudad acercándose. «¿Por qué realmente está haciendo esto por mí? Sé que no es solo por lo que pasó en el hangar. Hay algo más, ¿verdad?» Santiago permaneció en silencio por largos momentos, con los ojos fijos en el paisaje nocturno de Londres. Cuando finalmente habló, su voz cargaba una vulnerabilidad que Sofía no había percibido antes. «Porque reconozco un alma herida cuando la veo. Porque sé lo que es tener que elegir entre los sueños personales y las responsabilidades familiares. Y porque creo que todas las personas merecen una segunda oportunidad para mostrar quiénes son realmente». La respuesta conmovió profundamente a Sofía. Comenzó a comprender que ese viaje significaba mucho más que una oportunidad profesional.
Era una oportunidad de redención mutua, una oportunidad para que dos personas que habían sufrido pérdidas significativas encontraran nuevos propósitos a través de una asociación improbable. El jet aterrizó suavemente en el aeropuerto de Heathrow y mientras se dirigía a su posición final, Sofía sintió una mezcla de emoción y aprensión. En pocas horas, estaría cara a cara con los ejecutivos de una de las empresas más respetadas del mundo de la aviación. Todo dependería de su capacidad para convencerlos de que, a pesar de su pasado reciente, todavía poseía el conocimiento, la pasión y la determinación necesarios para liderar una operación compleja. ¿Lista para cambiar tu vida?, preguntó Santiago mientras la aeronave se detenía por completo. Sofía respiró hondo, sintiendo una determinación renovada fluir por sus venas. Más que lista. Estoy ansiosa por demostrar que su confianza en mí no fue un error. Pero ni Sofía ni Santiago podían imaginar que la reunión que los esperaba al día siguiente revelaría mucho más de lo que esperaban sobre el pasado de ambos, y que un descubrimiento inesperado cambiaría por completo el rumbo de sus vidas de una forma que ninguno de los dos podría haber previsto. La mañana londinense llegó gris y fría, con una llovizna fina que dejaba las calles resbaladizas y el ambiente tenso. Sofía había pasado la noche en un hotel de lujo, pero el sueño fue fragmentado por pesadillas sobre el fracaso y el rechazo. Cada vez que cerraba los ojos, veía los rostros decepcionados de los ejecutivos rechazando su candidatura. Santiago la encontró en el vestíbulo a las 8 de la mañana, puntual como siempre. Estaba impecablemente vestido y Sofía notó una tensión en sus hombros que no estaba presente el día anterior. Estaba claro que, a pesar de su aparente confianza, él también estaba nervioso. ¿Dormiste bien?, preguntó mientras se dirigían al coche. Adaptado. No mucho, admitió Sofía. Sigo pensando que esto puede ser demasiado grande para mí. Hace tanto tiempo que no trabajo en un ambiente corporativo. Santiago detuvo su silla y la miró directamente. Sofía, escúchame. Lo que vas a enfrentar no es sobre tu pasado o cuánto tiempo has estado fuera. Es sobre competencia pura. A Richard Blackwood solo le importan los resultados. Durante el trayecto hasta el edificio de Meridian Aerospace, Santiago explicó detalles sobre Richard Blackwood y los otros ejecutivos presentes. Blackwood era conocido por su personalidad difícil y su perfeccionismo extremo. Había construido Meridian a través de 1950 adquisiciones agresivas y siempre exigía una excelencia absoluta. La oficina de Meridian en el piso 23 era una demostración impresionante de poder corporativo. Grandes ventanales ofrecían una vista panorámica de Londres y las paredes estaban decoradas con fotografías de aeronaves famosas mantenidas por la empresa. Richard Blackwood los recibió en una espaciosa sala de conferencias, acompañado por 3 ejecutivos de alto nivel. Blackwood era un hombre alto, de 60 años, con cabello canoso perfectamente peinado y ojos azules penetrantes que evaluaban todo con precisión quirúrgica. Santiago, dijo Blackwood con un apretón de manos firme, espero que tengas una buena razón para hacerme reprogramar 2 reuniones importantes. La tengo, respondió Santiago con confianza, señalando a Sofía. Richard, me gustaría presentarte a Sofía Martínez. Sofía, él es Richard Blackwood, director general de Meridian Aerospace. Sofía extendió la mano, sintiendo el peso del momento. Señor Blackwood, es un honor conocerlo. He sido admiradora del trabajo de Meridian durante años. Blackwood la estudió por unos segundos antes de corresponder. Santiago dijo que tienes ideas interesantes sobre la eficiencia operativa. Estoy curioso por escucharlas. La reunión comenzó tensa. Los ejecutivos hicieron preguntas técnicas complejas sobre gestión de operaciones, control de calidad y optimización de procesos. Sofía respondió con precisión y una confianza creciente, citando estudios específicos y demostrando un profundo conocimiento sobre los desafíos de las grandes empresas de mantenimiento. Pero cuando Blackwood mencionó un problema específico que Meridian estaba enfrentando, la dinámica cambió por completo.
Tenemos una situación delicada con un cliente principal, dijo. Una flota de Boeing 777 está presentando fallas intermitentes en los sistemas de navegación. Nuestros mejores técnicos han pasado semanas tratando de identificar la causa, pero el problema persiste. Sofía se inclinó hacia adelante, su mente analizando las posibilidades. ¿Qué tipo de fallas intermitentes? ¿Ocurren en momentos específicos del vuelo? ¿O son aleatorias? Principalmente durante los cambios de altitud, respondió Margaret Thompson, la directora técnica. Los sistemas se desconectan brevemente y luego vuelven a la normalidad. Es preocupante porque afecta la seguridad, pero es tan rápido que no logramos capturar suficientes datos. Sofía cerró los ojos, visualizando los sistemas internos de un Boeing 777. ¿Han verificado la calibración de los sensores de presión atmosférica en los módulos de navegación? Los cambios rápidos de altitud pueden causar microvariaciones en la presión interna de los compartimentos electrónicos, y si los sensores están ligeramente descalibrados, eso podría causar desconexiones temporales, completó Margaret con los ojos muy abiertos. No habíamos considerado esa posibilidad porque los sensores pasaron todas las pruebas estándar. Las pruebas estándar se realizan a nivel del mar, explicó Sofía, sintiendo una adrenalina familiar. Pero durante los vuelos reales, especialmente en cambios rápidos de altitud, las condiciones son diferentes. Si prueban los sensores en una cámara de presión variable, probablemente encontrarán inconsistencias que se vuelven críticas en condiciones operativas. El silencio fue absoluto. Los ejecutivos se miraron entre sí con sorpresa y una genuina impresión. Sofía había identificado en minutos una posible solución para un problema que había consumido semanas de trabajo de sus mejores equipos. Blackwood fue el primero en hablar. Margaret, ¿cuánto tiempo llevaría a implementar esa prueba? ¿Con una cámara de presión adecuada? Unas pocas horas, respondió ella, procesando la simplicidad de la solución. Entonces háganlo, ordenó Blackwood. Se volvió hacia Sofía con una expresión completamente diferente. Suponiendo que tu teoría sea correcta, y tengo la sensación de que lo es, ¿cómo abordarías la gestión de nuestra filial mexicana? Las 2 horas siguientes pasaron rápidamente, con Sofía detallando ideas sobre la gestión de equipos, la implementación de tecnologías innovadoras y estrategias para nuevos mercados en América Latina. Habló sobre capacitar a equipos locales, adaptar los estándares internacionales a las realidades regionales y las oportunidades específicas en el mercado mexicano. Blackwood tomaba notas constantemente, haciendo preguntas ocasionales que revelaban un interés y un respeto crecientes. Estaba claro que ella no estaba repitiendo teorías académicas, sino hablando desde una comprensión genuina de la industria. Al final, Blackwood pidió a los otros ejecutivos que salieran, dejando solo a él, Santiago y Sofía. La tensión era palpable mientras organizaba sus papeles y se preparaba para dar su decisión. Sofía, dijo finalmente, en 30 años en este negocio, rara vez he conocido a alguien que combine un conocimiento técnico profundo con una visión estratégica clara. Santiago dijo que has pasado por periodos difíciles, pero eso no me importa. Lo que importa es la competencia, y has demostrado más competencia en 2 horas que algunos de mis ejecutivos de alto nivel en meses. El corazón de Sofía se disparó. Las palabras sonaban demasiado buenas para ser verdad. Te estoy ofreciendo el puesto de directora general de nuestra nueva filial mexicana, continuó. El salario inicial será de 500,000 pesos al año, más bonos basados en el rendimiento. Tendrás autoridad completa sobre las contrataciones, las operaciones y la estrategia regional. La única condición es que empieces de inmediato. Sofía sintió como si el aire se le hubiera escapado de los pulmones. 500,000 pesos era más dinero del que había soñado ganar en toda su vida. Pero más importante era la oportunidad de usar su conocimiento y pasión de forma significativa de nuevo. Yo acepto, dijo con la voz entrecortada. Acepto y prometo que no se arrepentirá. Blackwood sonrió por primera vez.
Estoy seguro de que no me arrepentiré. Margaret se encargará de los detalles contractuales. Bienvenida a Meridian Aerospace, Sofía. Mientras salían del edificio, Sofía apenas podía creer lo que había sucedido. En menos de 24 horas, su vida había cambiado dramáticamente. Santiago observaba su expresión de incredulidad con una satisfacción genuina. «¿Cómo te sientes siendo una ejecutiva internacional?», preguntó mientras entraban al coche. «Irreal», admitió Sofía. «Todavía no he podido procesar lo que pasó. Ayer estaba viviendo en la calle y hoy eres la directora general de la filial mexicana de una empresa multimillonaria», completó Santiago. «Y esto es solo el comienzo». Pero mientras el coche se dirigía al aeropuerto, ninguno de los dos podía imaginar que los verdaderos desafíos estaban por comenzar. La noticia de su nombramiento llegaría a México antes de su aterrizaje, desencadenando eventos que pondrían a prueba no solo su competencia profesional, sino también su capacidad para enfrentar resistencias, rivalidades y secretos que se remontaban al propio pasado de Santiago. El regreso a México 3 semanas después fue una experiencia completamente diferente a la partida. Sofía desembarcó en el Aeropuerto Internacional como directora ejecutiva de Meridian Aerospace México, llevando consigo no solo contratos millonarios, sino también una responsabilidad que pesaba más que cualquier carga física que hubiera llevado jamás. Santiago la esperaba a la salida del aeropuerto, pero esta vez no estaba solo. A su lado, un joven de aproximadamente 30 años observaba el movimiento de los pasajeros con un interés discreto. Tenía los mismos ojos grises y penetrantes de su padre, pero su semblante cargaba una serenidad que contrastaba con la intensidad empresarial de Santiago. «Sofía», dijo Santiago con una sonrisa genuina, «me gustaría que conocieras a mi hijo, Diego Rivera. Diego, ella es Sofía Martínez, la nueva estrella de la aviación mexicana». Diego extendió la mano con una sonrisa cálida que inmediatamente transmitió confianza y amabilidad. «Es un placer conocerte, Sofía. Mi papá no ha dejado de hablar de ti en las últimas semanas. Por lo que he oído, lograste impresionar incluso a Richard Blackwood». Sofía se sintió inmediatamente a gusto en presencia de Diego. Había algo en su manera tranquila y respetuosa de hablar que la tranquilizaba, una cualidad rara en el mundo corporativo al que acababa de ingresar. «El placer es mío, Diego. Espero estar a la altura de la confianza que tu padre ha depositado en mí». «Estoy seguro de que lo estarás», respondió Diego, sus ojos demostrando una sinceridad genuina. «Y si necesitas algo para adaptarte a la ciudad o a tu nuevo puesto, estaré a tu disposición». Durante el trayecto hacia la oficina de la nueva filial de Meridian, Santiago explicó que Diego había regresado recientemente de sus estudios en Francia y ahora trabajaba como consultor independiente, ayudando a empresas a optimizar sus operaciones internacionales. La sede de Meridian Aerospace México estaba ubicada en un moderno complejo empresarial, pero cuando Sofía entró en el edificio, su euforia inicial comenzó a dar paso a una creciente aprensión. El ambiente estaba tenso, y pudo percibir miradas desconfiadas y susurros entre los empleados que ya sabían de su nombramiento. Roberto Méndez, el director regional que había sido pasado por alto para el puesto que Sofía ahora ocupaba, la recibió con una cordialidad forzada que apenas disimulaba su resentimiento. A sus 45 años, Roberto tenía 15 años de experiencia en la empresa y esperaba ser promovido cuando el puesto estuviera disponible. «Señora Martínez», dijo Roberto con un apretón de manos demasiado firme, «bienvenida a Meridian, México. Espero que esté preparada para los desafíos únicos que encontrará aquí. El mercado mexicano es muy diferente al europeo». El mensaje subliminal era claro. Sofía era una forastera que no comprendía las complejidades locales, pero ella había esperado exactamente ese tipo de recepción y estaba preparada para enfrentarla. «Gracias, Roberto», respondió Sofía manteniendo un tono profesional. «Estoy ansiosa por trabajar con todo el equipo y aprender sobre las especificidades del mercado local. Creo que mi experiencia internacional combinada con el conocimiento de ustedes sobre las operaciones regionales puede crear una sinergia productiva».
Los primeros días fueron brutales. Sofía descubrió que la filial mexicana enfrentaba problemas mucho más serios de los que Richard Blackwood había indicado en Londres. 3 grandes clientes amenazaban con cancelar contratos debido a retrasos y a la calidad inconsistente del servicio. El equipo técnico estaba desmotivado y había una clara división entre los empleados que apoyaban a Roberto y aquellos dispuestos a darle una oportunidad a la nueva dirección. Pero la verdadera prueba llegó cuando Sofía recibió una llamada de emergencia al final de su primera semana. Un Boeing 737 de Cielomex había presentado una falla crítica en el sistema hidráulico durante un vuelo nacional y se había visto obligado a hacer un aterrizaje de emergencia en Guadalajara. El avión estaba parado en el aeropuerto, cancelando decenas de vuelos y costándole a la compañía miles de pesos por hora. Roberto, esperando claramente que Sofía fracasara en su primera crisis real, sugirió que llamaran a un equipo de mantenimiento de la Ciudad de México, lo que tardaría al menos 12 horas en llegar y diagnosticar. «Eso es inaceptable», dijo Sofía, analizando los informes técnicos. «Tenemos un equipo local en Guadalajara. ¿Por qué no podemos enviarlos de inmediato?» «¿Por qué?», respondió Roberto con una condescendencia mal disimulada. «Nuestro equipo de Guadalajara no tiene experiencia con este tipo de falla específica. Es un problema complejo que requiere especialistas». Sofía estudió los datos por unos minutos, procesando la información técnica. La falla descrita en los informes le sonaba familiar y comenzó a sospechar que el problema no era tan complejo como Roberto sugería. «Iré personalmente a Guadalajara a resolver esto», anunció Sofía, sorprendiendo a todos en la sala. «Con todo respeto», dijo Roberto. «Acaba de llegar. No conoce nuestros procedimientos, a nuestro equipo local y por eso mismo necesito conocerlos», interrumpió Sofía con autoridad. «Esta es una oportunidad para entender cómo operamos y demostrarle a Cielomex que nos tomamos sus problemas en serio». 2 horas después, Sofía estaba en un vuelo a Guadalajara, acompañada por Miguel Sánchez, uno de los técnicos más jóvenes del equipo que se había ofrecido como voluntario. Miguel era un ingeniero de 28 años, recién graduado, pero con un entusiasmo genuino. Cuando llegaron al aeropuerto de Guadalajara, Sofía fue directamente a examinar el problemático Boeing 737. El equipo local, compuesto por 4 técnicos, parecía nervioso e inseguro, claramente intimidado por la presencia de la nueva directora. «¿Pueden mostrarme exactamente dónde está el problema?», preguntó Sofía, quitándose el blazer y arremangándose. Los técnicos la condujeron hasta el compartimento donde se encontraba el sistema hidráulico. Sofía examinó los componentes, escuchando sus explicaciones sobre las verificaciones ya realizadas. Después de 15 minutos de inspección, Sofía hizo un descubrimiento que cambiaría por completo la situación. «¿Verificaron la válvula de alivio secundaria?», preguntó señalando un componente que estaba parcialmente oculto por otros sistemas. «No», admitió Carlos, el líder del equipo de Guadalajara. «Nuestro protocolo estándar no incluye esa verificación para este tipo de falla». Sofía examinó la válvula más de cerca y descubrió que estaba ligeramente desalineada, debido a la vibración normal del vuelo. Era un problema simple que podía corregirse en menos de 1 hora, pero que no sería detectado por los procedimientos estándar. «El problema no está en el sistema hidráulico principal», explicó Sofía al equipo admirado. «Esta válvula desalineada está causando una pérdida mínima de presión que el sistema interpreta como una falla crítica. Es como una falsa alarma, pero que desactiva toda la operación por seguridad. En 40 minutos, el equipo había corregido la alineación de la válvula y probado el sistema. El Boeing 737 estaba nuevamente operativo, permitiendo a Cielomex reanudar sus vuelos con normalidad». Carlos, el técnico líder, miró a Sofía con genuina admiración. «¿Cómo supo dónde buscar? Llevo 10 años trabajando con estos sistemas y nunca habría pensado en esa posibilidad». «Porque a veces», respondió Sofía con una sonrisa, «los problemas más simples
se esconden detrás de las soluciones más complicadas. La experiencia es valiosa, pero la curiosidad y el pensamiento crítico son importantes. La noticia del éxito en Guadalajara llegó a la oficina principal incluso antes del regreso de Sofía. Cuando volvió al día siguiente, el ambiente había cambiado perceptiblemente. Roberto todavía mostraba escepticismo, pero algunos miembros del equipo comenzaron a verla con respeto. Pero Sofía sabía que una victoria no sería suficiente para consolidar su posición. Los próximos meses serían cruciales para establecer su credibilidad y transformar la filial mexicana en la operación exitosa que había prometido en Londres. Lo que no sabía era que Diego Rivera había seguido su primera semana a través de los informes que Santiago recibía diariamente. Estaba genuinamente impresionado no solo con su competencia técnica, sino también con su liderazgo natural y su capacidad para inspirar a los equipos. Era el tipo de persona que rara vez encontraba, alguien que combinaba inteligencia con una humildad genuina. Y Sofía, completamente enfocada en demostrar su valía profesional, no se había dado cuenta de que Diego comenzaba a verla de una manera muy diferente a solo la nueva ejecutiva contratada por su padre. Los próximos meses traerían desafíos que pondrían a prueba no solo sus habilidades profesionales, sino también sus capacidades emocionales, de una forma que ella jamás podría haber previsto. Los meses siguientes trajeron transformaciones que ni Sofía ni quienes la rodeaban podrían haber anticipado. La filial mexicana de Meridian Aerospace, que había luchado por sobrevivir durante 2 años, comenzó a florecer. Los contratos amenazados fueron renovados y 3 nuevos clientes importantes firmaron acuerdos exclusivos. Sofía implementó un sistema revolucionario de capacitación cruzada donde mecánicos especializados compartían conocimientos semanalmente. La idea fue recibida con escepticismo por Roberto, pero los resultados hablaban por sí solos. Problemas que antes tardaban días en ser diagnosticados, ahora se resolvían en horas. Diego Rivera se convirtió en una presencia constante en la oficina, ayudando a su consultoría internacional a establecer alianzas con empresas mexicanas. Todos notaban que sus visitas coincidían con los horarios de Sofía, y sus conversaciones se extendían mucho más allá de los asuntos profesionales. ¿Tienes tiempo para un café?, preguntó Diego una tarde de viernes, apareciendo en la puerta de la oficina de Sofía. Sofía levantó la vista, sintiendo esa sensación familiar de calidez cuando Diego estaba cerca. Había descubierto en él no solo amabilidad, sino también una inteligencia aguda y un sentido del humor que la hacía reír incluso en los días difíciles. «Siempre tengo tiempo para ti», respondió Sofía. Diego sonrió, y Sofía se dio cuenta de que sus ojos grises brillaban con una intensidad especial. «Perfecto. Conozco un lugar tranquilo donde podemos conversar». El café era un pequeño establecimiento familiar en un barrio residencial, lejos del bullicio corporativo. Era el tipo de lugar íntimo donde las conversaciones importantes sucedían de forma natural, protegidas del ruido y las presiones externas. «¿Cómo te sientes con todo esto?», preguntó Diego después de que se acomodaran en una mesa cerca de la ventana. «Sé que los últimos meses han sido intensos». Sofía revolvió distraídamente el azúcar de su café, organizando sus pensamientos. Irreal. Hace 1 año estaba viviendo en la calle, sin ninguna perspectiva. Ahora estoy dirigiendo una empresa internacional y siento que por fin he encontrado mi lugar. «¿Y qué más?», preguntó Diego suavemente, dándose cuenta de que había algo que ella no estaba diciendo. Sofía lo miró a los ojos, sintiendo una vulnerabilidad que rara vez permitía que otros vieran. «A veces me pregunto si merezco todo esto, si no es demasiado grande para alguien como yo». Diego extendió la mano y tocó delicadamente la de ella. El contacto fue eléctrico, enviando ondas de calor por el brazo de Sofía. «Sofía, transformaste una empresa que estaba fracasando en una de las operaciones más rentables de Meridian. Lo hiciste a través de tu competencia y dedicación. Claro que te lo mereces». «Tu padre me dio una oportunidad cuando nadie más lo habría hecho», respondió Sofía, pero no retiró la mano.
Mi padre reconoció tu potencial, dijo Diego, sus dedos entrelazándose con los de ella. Pero fuiste tú quien hizo todo el trabajo. Fuiste tú quien se ganó el respeto del equipo, quien revolucionó los procesos. El momento fue interrumpido por el celular de Sofía. Era Miguel Sánchez, con urgencia en la voz. Señora Martínez, tenemos una emergencia. Un Airbus A320 de Skyline Airlines tuvo una falla completa de los sistemas eléctricos durante el despegue en el AICM. Lograron regresar y aterrizar, pero el avión está inoperativo. Es uno de nuestros contratos más importantes. Sofía sintió la adrenalina de las crisis técnicas. ¿Ya activaron a nuestro equipo? Sí, pero Roberto insiste en que llamemos a consultores externos de la Ciudad de México. Dice que nuestro equipo no tiene suficiente experiencia con fallas eléctricas complejas. Diego observó la transformación en la expresión de Sofía. La mujer vulnerable de segundos antes se había convertido en una ejecutiva decidida y enfocada. Era un cambio que a él le parecía absolutamente fascinante. «Voy para allá ahora mismo», dijo Sofía levantándose. «Reúne a nuestro mejor equipo eléctrico en el hangar. Y Miguel, no dejes que Roberto tome ninguna decisión antes de que yo llegue». «¿Necesitas que te lleve?», ofreció Diego. «¿Estás seguro? Podría llevar horas». «Estoy seguro. Quiero ver a la famosa Sofía Martínez en acción». El trayecto fue tenso, pero Diego permaneció tranquilo, haciendo preguntas, técnicas que demostraban su comprensión de los desafíos. Su presencia era reconfortante sin ser intrusiva, exactamente lo que Sofía necesitaba en ese momento. Cuando llegaron al hangar, encontraron una tensión palpable. Roberto estaba al teléfono con consultores externos, claramente frustrado. El equipo esperaba instrucciones, dividido entre seguir a Roberto o esperar a Sofía. «¿Cuál es el estatus?», preguntó Sofía a Carlos, quien se había convertido en su técnico de confianza después del éxito en Guadalajara. «Falla total de los sistemas eléctricos primarios y de respaldo», informó Carlos. Los pilotos reportaron que todos los instrumentos se apagaron simultáneamente durante el ascenso inicial. Lograron aterrizar solo con los instrumentos básicos de emergencia. Sofía examinó los informes, procesando la información técnica con una velocidad impresionante. Esto no es una falla múltiple aleatoria. Algo causó una sobrecarga en el sistema principal que se propagó en cascada a los de respaldo. Roberto se acercó irritado. «Los consultores de la Ciudad de México pueden estar aquí en 4 horas. Es mejor esperar que arriesgarnos con nuestro equipo inexperto». «¿4 horas?» Sofía lo encaró. «Skyline está perdiendo 100,000 pesos por hora. En 4 horas habremos perdido 400,000 pesos y probablemente el contrato. Es mejor perder dinero que causar un accidente por incompetencia», replicó Roberto, tratando claramente de establecer su autoridad. Sofía respiró hondo, controlando la irritación. Diego observaba la dinámica de poder que se desarrollaba, impresionado por la forma tranquila pero decidida con que Sofía manejaba la confrontación. «Carlos», dijo Sofía, ignorando a Roberto, «hagan una inspección visual completa de los compartimentos eléctricos principales. Busquen señales de sobrecalentamiento, cables derretidos o componentes dañados. Empiecen por la bahía electrónica principal». «No tienes autoridad para...», comenzó Roberto. «Tengo total autoridad», lo interrumpió Sofía con firmeza. «Y es exactamente para situaciones como esta que existe». Durante las 2 horas siguientes, Sofía coordinó personalmente la investigación. Diego la observaba trabajar, fascinado por la forma en que mantenía una calma absoluta mientras dirigía a un equipo de 15 técnicos en una operación compleja y urgente. El descubrimiento llegó cuando Carlos encontró señales de sobrecalentamiento en un componente aparentemente secundario, un convertidor de voltaje que alimentaba los sistemas auxiliares. El componente había fallado internamente, causando un cortocircuito que sobrecargó todo el sistema eléctrico. «Es esto», dijo Sofía examinando el componente dañado, «una falla en cascada iniciada por un convertidor defectuoso, probablemente un problema de fabricación que no fue detectado en las inspecciones regulares». La solución era relativamente simple:
reemplazar el convertidor defectuoso y verificar todos los circuitos afectados. En 3 horas, el Airbus estaba operativo de nuevo, ahorrándole cientos de miles a Skyline y consolidando aún más la reputación de Meridian México. Cuando salieron del hangar ya eran casi las 10 de la noche. Sofía estaba exhausta, pero satisfecha. Diego había permanecido todo el tiempo, observando, aprendiendo, ofreciendo apoyo silencioso cuando era necesario. «Impresionante», dijo Diego mientras caminaban hacia el estacionamiento. «Transformaste lo que podría haber sido un desastre financiero en una demostración de competencia». Sofía sonrió, sintiendo una conexión profunda con Diego que iba más allá de la atracción física. «Gracias por quedarte. Significó mucho tenerte ahí». Diego se detuvo y se giró para mirarla bajo la luz de los postes. «Sofía, necesito decirte algo». Ella sintió que su corazón se aceleraba. «¿Qué?» «Me estoy enamorando de ti», dijo Diego simplemente, con la voz cargada de sinceridad. «Sé que podría complicar las cosas, con la relación profesional entre tú y mi padre, pero ya no puedo fingir que solo son sentimientos profesionales». Sofía sintió como si el mundo se hubiera detenido. Las palabras que había esperado y temido al mismo tiempo finalmente habían sido dichas. «Diego, ¿sientes algo por mí?», preguntó él, acercándose más. En lugar de responder con palabras, Sofía se acercó y lo besó delicadamente. El beso fue suave al principio, pero rápidamente se intensificó a medida que años de soledad emocional y semanas de tensión romántica finalmente encontraron expresión. Cuando se separaron, ambos respiraban con dificultad. «¿Eso responde a tu pregunta?», susurró Sofía. Diego sonrió, tocando suavemente su rostro. «Perfectamente». Pero mientras se dirigían a casa esa noche, ninguno de los dos podía imaginar que su creciente intimidad estaba a punto de desencadenar eventos que pondrían a prueba no solo su relación, sino que también revelarían secretos del pasado que cambiarían fundamentalmente todo lo que creían saber sobre sus propias vidas. Los 3 meses siguientes fueron los más felices que Sofía había experimentado. Su relación con Diego se había convertido en una intimidad profunda que nunca había imaginado posible. Pasaban las tardes explorando la Ciudad de México, descubriendo pequeños restaurantes y parques que Sofía nunca había tenido la oportunidad de conocer. La filial de Meridian seguía prosperando. Sofía había implementado un programa de innovación que permitía a los técnicos proponer mejoras en los procedimientos. 3 grandes aerolíneas internacionales habían buscado los servicios de Meridian México, atraídas por la reputación que Sofía estaba construyendo. Pero una mañana de lunes, todo comenzó a cambiar. Sofía estaba revisando propuestas cuando su secretaria, Marina, entró en la oficina con una expresión preocupada. «Señora Martínez, hay un hombre aquí que insiste en hablar con usted. Dice que es un asunto personal urgente, pero no quiere dar su nombre». Sofía frunció el ceño. Eran raras las visitas no programadas, especialmente aquellas que se negaban a identificarse. «¿Puedes describirlo?» «Un hombre de mediana edad, bien vestido, pero parece nervioso. Dijo que la conoce de antes». Una sensación incómoda se instaló en el estómago de Sofía. Pocas personas conocían su vida antes de Meridian, y la mayoría de ellas no eran recuerdos que deseara revivir. «Hazlo pasar». El hombre que entró le resultaba familiar, aunque Sofía necesitó unos segundos para procesar dónde lo había visto. Cuando finalmente lo reconoció, sintió como si la sangre se le hubiera drenado del rostro. «Doctor Antonio Herrera», dijo, su voz saliendo más débil. Antonio Herrera había sido el médico de su padre durante los últimos meses antes de su partida. Era un hombre de 55 años. Decimos, cabello canoso, pero ahora parecía incómodo. «Sofía», dijo cerrando la puerta, «necesito hablar contigo sobre tu padre». Las palabras golpearon a Sofía como un puñetazo físico. No había sabido nada de su padre en más de 2 años, desde la mañana en que solo encontró una carta de despedida. «¿Qué pasa con él?». Antonio se sentó en la silla, con las manos temblorosas. «Está muy enfermo, Sofía. Cáncer de páncreas en etapa avanzada. Los médicos dicen que le quedan, como mucho,
Unos meses. El mundo de Sofía pareció detenerse. Todas las emociones que había enterrado, rabia, dolor, amor, anhelo, salieron a la superficie. ¿Dónde está? ¿Por qué me buscas ahora? Está en una clínica en Veracruz. Durante los últimos 2 años intentó rehabilitarse varias veces. Logró mantenerse sobrio por largos periodos, pero nunca tuvo el valor de buscarte. Antonio hizo una pausa. Cuando llegó el diagnóstico, me pidió que te encontrara. Dijo que necesitaba pedirte perdón antes de que fuera demasiado tarde. Sofía sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. No tuvo el valor de buscarme cuando yo lo necesitaba. ¿Por qué debería yo? Porque es tu padre, interrumpió Antonio amablemente, y porque se está muriendo con el corazón, roto de arrepentimiento. Sofía, puedo asegurarte que dejarte fue el mayor error de su vida. Sofía caminó hacia la ventana, mirando la ciudad. La vida que había construido parecía de repente frágil, amenazada por la resurrección de un pasado que había intentado enterrar. ¿Dónde exactamente en Veracruz? Antonio le dio la dirección de la clínica. Considera visitarlo. Ambos merecen la oportunidad de despedirse adecuadamente. Después de que Antonio se fue, Sofía se quedó sola, sintiéndose perdida. La herida que creía cicatrizada había sido brutalmente reabierta. Así fue como Diego la encontró cuando vino a buscarla para almorzar. Una mirada fue suficiente para que supiera que algo andaba mal. ¿Qué pasó?, preguntó él. Sofía le contó todo, sobre la visita de Antonio, sobre la enfermedad de su padre, sobre la carta de despedida que había cambiado su vida. Diego la escuchó en silencio, ofreciéndole apoyo con su presencia. ¿Qué quieres hacer?, preguntó él cuando ella terminó. No lo sé, admitió Sofía, con la voz quebrada. Durante 2 años lo odié por abandonarme. Ahora se está muriendo y quiere perdón. No sé si puedo perdonarlo. Diego la atrajo hacia un abrazo. No tienes que decidir ahora, pero tal vez valga la pena considerar que el perdón a veces es más para quien perdona. Esa noche, Sofía apenas pudo dormir. Sus recuerdos volvieron a los días felices de su infancia, cuando su padre era su héroe, el hombre que la llevaba a los hangares y le enseñaba sobre aviones. Pero también recordó la dolorosa transformación después de descubrir la traición de su madre, el alcoholismo, la depresión. A la mañana siguiente, Sofía tomó una decisión que la sorprendió incluso a ella misma. Canceló todas sus reuniones y le pidió a Diego que la acompañara a Veracruz. La clínica era un establecimiento modesto, pero bien cuidado, especializado en cuidados paliativos. Cuando Sofía se identificó, la enfermera mostró reconocimiento. «El señor Martínez habla de usted constantemente», dijo la mujer. «Se va a poner muy feliz». La habitación era pequeña pero cómoda, con vistas a un jardín. El hombre en la cama era una sombra del padre que Sofía recordaba. Eduardo Martínez había adelgazado drásticamente, su cabello estaba blanco y su piel tenía la palidez de una enfermedad terminal. Pero cuando sus ojos se encontraron, ella vio la misma mirada amable de su infancia. «Mi niña», dijo Eduardo, su voz débil pero emocionada. «¿Viniste?» Sofía se acercó lentamente. «Papá, estás hermosa», dijo Eduardo con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Tan fuerte, tan exitosa. Leí sobre ti en los periódicos. La ingeniera que está revolucionando la aviación mexicana. Estoy tan orgulloso». «Me abandonaste», dijo Sofía, sus propias lágrimas comenzando a fluir. «Cuando más te necesitaba, cuando sacrifiqué todo para cuidarte, simplemente te fuiste». «Lo sé», respondió Eduardo, su voz rota por los sollozos. «Fue la decisión más cobarde de mi vida. Me sentía avergonzado por haber destruido nuestra familia, por haber dejado que sacrificaras tu futuro. Pensé que estarías mejor sin mí». «Esa no era tu decisión», dijo Sofía sentándose junto a la cama. «Yo elegí quedarme porque te amaba. Y tú tiraste ese amor a la basura». Eduardo extendió una mano temblorosa. «Sofía, sé que no tengo derecho a pedir perdón. Sé que te causé un dolor irreparable. Pero necesito que sepas que no pasó un solo día sin que pensara en ti.
sin que me arrepintiera. Sofía miró la mano extendida durante largos momentos. 2 décadas de recuerdos pasaron por su mente. Finalmente, tomó su mano. «Te perdono, papá», dijo, su voz apenas logrando salir, «y necesito que sepas que, a pesar de todo, nunca dejé de amarte». Eduardo lloró entonces como Sofía nunca lo había visto llorar. Era el llanto de un hombre que había cargado el peso de la culpa durante tanto tiempo que casi había olvidado cómo era sentirse humano de nuevo. Sofía y Diego pasaron las siguientes horas conversando con Eduardo. Él les contó sobre sus años de lucha contra el alcoholismo, sus intentos de reconstruir su vida. Sofía compartió su viaje de los últimos 2 años, desde los días en la calle hasta su posición actual. Cuando se preparaban para irse, Eduardo sostuvo la mano de Sofía una última vez. «Gracias», dijo, «por darme la oportunidad de despedirme adecuadamente, por permitirme morir sabiendo que no me odias». «Te amo, papá», respondió Sofía besando su frente, «y siempre amaré el recuerdo del hombre que eras antes de que todo se derrumbara». Durante el viaje de regreso, Sofía y Diego permanecieron en un silencio contemplativo. Sofía sentía como si una herida que había llevado durante años finalmente hubiera comenzado a cicatrizar. «Gracias por haber venido conmigo», dijo tomando la mano de Diego. «No hay lugar donde preferiría estar», respondió Diego, besando suavemente su mano. Pero mientras las luces de la ciudad se acercaban, ninguno de los dos sabía que ese momento de reconciliación sería seguido por desafíos aún mayores. Eduardo Martínez moriría 2 semanas después, pero su muerte desencadenaría eventos que pondrían a prueba la relación de Sofía y Diego de formas que jamás podrían haber imaginado. La muerte de Eduardo Martínez, 2 semanas después de la reconciliación, golpeó a Sofía con una fuerza devastadora. La pérdida trajo no solo el luto natural, sino también una avalancha de cuestiones no resueltas. Sofía estaba organizando las pertenencias de su padre cuando encontró una caja escondida en el armario. Dentro de ella, descubrió cartas y documentos que contaban una historia muy diferente a la que ella había conocido. Entre los papeles había correspondencia entre su padre y Santiago Rivera que databa de más de 20 años atrás. Las cartas revelaban una sociedad comercial que había existido mucho antes de que Sofía conociera a Santiago. Su padre había sido socio minoritario en una empresa de componentes aeronáuticos que Santiago había comprado años después, perdiéndolo todo debido al alcoholismo. Pero lo que más conmocionó a Sofía fue descubrir una carta que Santiago le había escrito a su padre hacía 15 años, ofreciéndole ayuda financiera para su educación, ayuda que su padre había rechazado. «No puedo aceptar tu caridad, Santiago», decía una de las respuestas de Eduardo. «Ya perdí mi dignidad profesional. No puedo perder también mi dignidad como padre». Sofía se sentó en el suelo, rodeada de documentos, tratando de procesar la magnitud de lo que había descubierto. Santiago no la había encontrado por casualidad en aquel hangar. Él sabía exactamente quién era ella desde el primer momento. Con manos temblorosas, Sofía siguió leyendo. Había más cartas, incluidas algunas recientes, donde Santiago le pedía a Eduardo permiso para ayudar a Sofía sin que ella supiera de la conexión. Eduardo se había negado, pero en las últimas cartas, ya enfermo, finalmente había dado su bendición. «Tal vez tú puedas darle las oportunidades que yo destruí», decía la última carta. «Pero deja que se las gane por sus propios méritos. No debe saber sobre nuestra historia hasta que esté fuerte». Sofía sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Todo lo que había logrado, el puesto en Meridian, el reconocimiento profesional, incluso la relación con Diego, de repente parecía manchado por la duda. Cuando Diego llegó para buscarla, encontró a Sofía sentada en medio de los documentos, con el rostro pálido y los ojos rojos. «Sofía, ¿qué pasó?», preguntó él corriendo a arrodillarse a su lado. Con la voz quebrada, Sofía le contó su descubrimiento. Le mostró las cartas, toda la evidencia de que Santiago había conocido a su familia mucho antes de lo que ella imaginaba. «No fui elegida por mi talento, Diego»,
dijo, su voz cargada de amargura. Fui un proyecto de caridad de tu padre. Todo lo que he logrado es una mentira. Diego tomó las cartas y las leyó. Sofía, esto no cambia nada sobre tus capacidades o tus logros. ¿Cómo puedes decir eso? Sofía se levantó abruptamente alejándose de él. Pensaba que había triunfado por mérito propio, pero en realidad siempre fui solo un objeto de lástima. Eso no es verdad, dijo Diego con firmeza. Transformaste a Meridian México en una de las filiales más rentables. Salvaste contratos, revolucionaste procedimientos. Ninguna caridad podría haber hecho eso si no tuvieras el talento necesario. Pero Sofía estaba más allá de la razón. Años de inseguridad regresaron con toda su fuerza. ¿Y nuestra relación, Diego? ¿También fue parte del plan de tu padre? ¿Te acercaste a mí porque él te lo pidió? La pregunta golpeó a Diego como una bofetada. ¿Cómo puedes preguntar eso? ¿Cómo puedes dudar de lo que tenemos? Porque ya no sé en qué puedo creer, respondió Sofía, con lágrimas corriendo por su rostro. Ya no sé qué es real y qué fue manipulado. Diego intentó acercarse, pero Sofía retrocedió. Sofía, estás dejando que el dolor nuble tu juicio. Necesito hablar con Santiago, dijo Sofía abruptamente. Necesito escuchar la verdad de su boca. Claro, asintió Diego. Vamos juntos. No, necesito ir sola. Necesito tiempo para procesar todo esto sin influencias externas. La palabra influencias hirió profundamente a Diego. Comprendió que Sofía estaba cuestionando no solo la motivación de Santiago, sino también la sinceridad de sus propios sentimientos. Sofía, te amo. Eso no tiene nada que ver con mi padre. Sofía lo miró por un largo momento, y Diego vio duda y dolor en sus ojos. Necesito tiempo, Diego. Necesito descubrir quién soy realmente. Estoy diciendo que tal vez deberíamos darnos un tiempo en nuestra relación hasta que pueda resolver esto. Sofía, no hagas esto. No dejes que el descubrimiento sobre el pasado destruya nuestro futuro. Pero Sofía ya había tomado su decisión. Necesito espacio para descubrir qué es real en mi vida. 3 horas después, Sofía estaba en la oficina de Santiago Rivera, confrontándolo con las cartas. Santiago la recibió en su biblioteca particular, llena de fotografías familiares. «Sabías quién era desde el primer día», dijo Sofía sin preámbulos, arrojando las cartas sobre la mesa. Santiago miró los documentos y suspiró. «Sí, Sofía, lo sabía». «¿Por qué no me lo dijiste?» «Porque tu padre me pidió que no lo hiciera, y porque quería que tuvieras la oportunidad de demostrarte a ti misma quién eres realmente». Santiago caminó hacia la ventana. «Sofía, conocí a tu padre cuando era uno de los ingenieros más brillantes que he encontrado. Perder nuestra empresa, perderte, fue la mayor tragedia que he presenciado. Entonces todo esto fue caridad». Santiago se giró para encararla. «Fue justicia y reconocimiento. Sofía, cuando te vi en ese hangar, no vi a la hija de Eduardo Martínez a la que debía ayudar. Vi a la ingeniera más talentosa que había encontrado en décadas. ¿Cómo puedo creer eso?» Santiago tomó una carpeta. «Estas son las evaluaciones de desempeño que Richard Blackwood me envía sobre ti. Él no sabía de la conexión con tu padre. Leí lo que escribió». Sofía tomó la carpeta con manos temblorosas. Las evaluaciones eran consistentemente excepcionales. Richard Blackwood describía su trabajo como revolucionario, su liderazgo como inspirador y sus resultados como los mejores que Meridian ha tenido jamás. Richard Blackwood evalúa basándose puramente en resultados, y tus resultados hablan por sí solos. Sofía leyó cada palabra, sintiendo que una pequeña parte de su autoconfianza regresaba, pero el dolor del descubrimiento aún estaba fresco. ¿Por qué dejar que lo descubriera ahora? Porque ahora eres lo suficientemente fuerte para manejar la verdad, porque te has ganado tu lugar por derecho propio, y porque mi hijo está enamorado de ti, y no quiero que los secretos del pasado destruyan su felicidad. La mención de Diego trajo una nueva ola de dolor a Sofía. «¿Diego lo sabe?» «No.
Él realmente se enamoró de ti sin saber de la conexión. Su amor es genuino, Sofía. Sofía cerró la carpeta. Necesito tiempo para procesar esto. Claro, pero Sofía, la llamó Santiago cuando se dirigía a la puerta. No dejes que el orgullo destruya algo real. Tu padre cometió muchos errores, pero el mayor fue dejar que el orgullo le impidiera aceptar ayuda. No cometas el mismo error. Sofía condujo sin rumbo durante horas. Cuando se detuvo, estaba en el cementerio donde su padre había sido enterrado. Sentada junto a la tumba de Eduardo, Sofía permitió que todas las emociones salieran a la superficie. Lloró por la pérdida de su padre, por el descubrimiento de los secretos, por la confusión sobre Diego. «Papá», le dijo a la lápida, «no sé qué hacer. No sé si podré perdonar a Santiago, y no sé si podré confiar en Diego». El viento frío hizo susurrar las hojas a su alrededor, pero no trajo respuestas. Cuando regresó a casa encontró a Diego esperando en la puerta de su departamento. Estaba sentado en los escalones habiendo esperado durante horas. «¿Cómo fue la conversación con mi padre?», preguntó él. «Esclarecedora», respondió Sofía fríamente. «Lo confirmó todo. Sabía quién era yo desde el primer día». «¿Y cómo te sientes al respecto?». Sofía miró a Diego viendo la preocupación en sus ojos. Una parte de ella quería correr a sus brazos y olvidar toda la confusión, pero la parte herida aún dominaba. «No lo sé, Diego. Ya no sé en qué puedo creer. Puedes creer en mi amor por ti. Eso nunca ha estado en duda». Sofía desvió la mirada. «Necesito tiempo. Necesito descubrir quién soy sin estas complicaciones». Diego dio un paso hacia ella. «Sofía, por favor, no dejemos que seamos víctimas de los errores del pasado». Pero Sofía ya había tomado su decisión. «Creo que es mejor que nos demos un tiempo, Diego, al menos hasta que pueda pensar con claridad». Diego sintió como si le hubieran dado un puñetazo. «¿Estás terminando conmigo?». «Estoy diciendo que necesito espacio para descubrir qué es real». Con esas palabras, Sofía entró en su edificio, dejando a Diego solo en la calle, sintiendo como si su mundo se hubiera derrumbado. Los próximos meses serían los más difíciles que ambos habían enfrentado. Los 6 meses que siguieron a la ruptura fueron los más solitarios que Sofía había experimentado desde sus días en la calle. La diferencia era que ahora su soledad no era financiera. La herencia de su padre le había dado seguridad material, sino emocional, un vacío que ninguna cantidad de dinero podía llenar. Sofía había tomado una decisión radical tras el descubrimiento de los secretos familiares. Dejó Meridian Aerospace y usó parte de su herencia para abrir su propia empresa de consultoría en aviación. Martínez Aviation Solutions comenzó pequeña, operando desde una modesta oficina, pero rápidamente ganó reputación en el mercado mexicano. Su primer gran logro llegó cuando consiguió un contrato con Aeroméxico para optimizar los procedimientos de mantenimiento. El proyecto resultó en un ahorro del 12% en los costos operativos de la compañía, estableciendo definitivamente su credibilidad como consultora independiente. Pero el éxito profesional no disminuía el dolor emocional. Por la noche, en su departamento vacío, Sofía se encontraba pensando en Diego, en la forma en que sonreía cuando ella explicaba conceptos técnicos, en la manera gentil en que tocaba su rostro, en las conversaciones que se extendían por horas sobre sueños y ambiciones. Diego, por su parte, estaba pasando por sus propios tormentos. Había intentado contactar a Sofía innumerables veces en los primeros meses, enviando flores, cartas, incluso apareciendo en su edificio, pero Sofía había sido inflexible en su decisión de mantener la distancia. Fue a través de Miguel Sánchez, el joven técnico que aún mantenía contacto con Sofía, que Diego se enteró de los éxitos de su empresa. Miguel, sin saber de los problemas entre ellos, mencionaba casualmente los proyectos de Sofía durante conversaciones con colegas. «Está revolucionando el mantenimiento aeronáutico en México», había comentado Miguel durante un almuerzo donde Diego estaba presente. Aeroméxico logró reducir sus costos de mantenimiento en casi un 15%,
siguiendo los procedimientos que ella desarrolló. Diego sintió una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo por el éxito de Sofía, tristeza por no poder compartir su felicidad. Fue Santiago quien finalmente intervino. Una mañana de martes, apareció en la oficina de Diego sin previo aviso. «Necesito hablar contigo sobre Sofía», dijo Santiago, cerrando la puerta tras de sí. Diego levantó la vista de los informes que estaba revisando. «Papá, ya hemos hablado de esto. Sofía dejó claro que no quiere contacto». ¿Y simplemente vas a aceptarlo? ¿Vas a dejar que su orgullo destruya lo que construyeron juntos? No es orgullo, papá. Es falta de confianza. Ella no cree que nuestros sentimientos sean genuinos. Santiago se sentó en la silla frente al escritorio. «Diego, voy a contarte algo que nunca le he contado a nadie». Diego dejó lo que estaba haciendo y prestó total atención. «Cuando conocí a tu madre, ella también dudaba de mis sentimientos. Pensaba que estaba interesado en ella solo porque trabajaba para la familia de uno de mis rivales comerciales y que podría usar nuestra relación para obtener información privilegiada». Diego nunca había oído esa versión de la historia de sus padres. «¿Qué pasó?» «Me rechazó. Durante 2 años rechazó mis invitaciones, ignoró mis llamadas, evitó eventos donde sabía que yo estaría». Santiago hizo una pausa, sus recuerdos claramente dolorosos. «Casi me di por vencido». «¿Cómo lograste conquistarla?» «No lo logré. Ella me conquistó a mí». Santiago sonrió ligeramente. «Un día, apareció en mi empresa. Dijo que había descubierto información sobre la competencia que demostraba que yo nunca había usado nuestra relación para obtener ventajas comerciales. Más importante aún, dijo que se había dado cuenta de que estaba desperdiciando la felicidad por miedo». Diego absorbió la historia. «¿Qué sugieres que haga?» «Que le demuestres a Sofía que tus sentimientos son genuinos de una forma que no pueda cuestionar. Que le muestres que la amas independientemente de cualquier conexión con el pasado de nuestras familias». «¿Cómo?» Santiago sacó un sobre de su saco. «Con esto». Diego abrió el sobre y encontró documentos oficiales. Eran contratos que establecían la transferencia completa de todas las propiedades y negocios de Santiago a una fundación de caridad, manteniendo solo una pequeña pensión mensual para sus necesidades básicas. «Papá, ¿qué es esto?» «Es mi prueba de que lo que Sofía representa para nuestra familia va mucho más allá del dinero o el interés comercial. Estoy donando toda mi fortuna a la caridad, Diego. Si logras reconquistar a Sofía, será porque ella te ama a ti, no porque representen una fusión de familias poderosas». Diego estaba en shock. «Papá, no puedes hacer esto. Es el trabajo de toda tu vida». «El trabajo de toda mi vida no significa nada si mi hijo no puede ser feliz por malentendidos sobre mis motivaciones». Santiago se levantó. «Además, a mis 72 años, ¿qué necesito más que un techo y comida? El dinero debe servir para crear felicidad, no para destruirla». Esa noche, Diego tomó la decisión más arriesgada de su vida. Usando los contactos que había desarrollado en el mundo empresarial, descubrió que Sofía estaría en una conferencia de aviación en el Hotel Riviera Maya Palace en Cancún la semana siguiente. Diego voló a Cancún y se registró en el mismo hotel, pero no para interceptar a Sofía. En cambio, pasó 3 días creando lo que esperaba que fuera la demostración más convincente de amor genuino que ella hubiera presenciado. La noche de la gala de clausura de la conferencia, Sofía estaba en el bar del hotel, tomando un vino sola y revisando las propuestas que había recopilado durante el evento. Su empresa estaba creciendo rápidamente, pero el éxito se sentía hueco sin alguien con quien compartirlo. Fue entonces cuando escuchó una música familiar sonando en el piano del bar, la misma canción que Diego le había tarareado durante una de sus conversaciones íntimas. Sofía miró hacia el piano y sintió que el corazón se le detenía. Diego estaba sentado al piano, tocando la melodía con una precisión perfecta, pero no estaba solo. A su alrededor había más de 20 personas, técnicos de aviación, ingenieros, pilotos,
todas personas que Sofía reconoció como colegas de la industria aeronáutica. Cuando Diego terminó de tocar, se levantó y caminó hacia el centro del grupo. «Sofía Martínez», dijo, su voz resonando por todo el bar. «Quiero que toda la comunidad aeronáutica mexicana sea testigo de lo que voy a decir». Sofía sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, pero no se movió. «Te amo», continuó Diego. «No te amo porque mi padre conociera a tu familia. No te amo porque representes algún tipo de ventaja comercial. Te amo porque eres la mujer más inteligente, valiente y decidida que he conocido. Te amo porque cuando hablas de aviación, tus ojos brillan como estrellas. Te amo porque puedes resolver problemas que otros consideran imposibles». El bar se había quedado en completo silencio. Todos los presentes observaban la declaración pública de Diego. «Para demostrar que mi amor es genuino», continuó Diego, sacando un documento de su saco, «quiero que todos aquí sean testigos de que mi padre donó toda su fortuna a la caridad esta mañana. Ya no tenemos dinero, Sofía, ya no tenemos poder empresarial. Todo lo que tenemos es un amor genuino y la esperanza de que nos des una segunda oportunidad». Sofía lloraba abiertamente ahora. Durante 6 meses se había convencido de que Diego la amaba solo por lástima o por conveniencia familiar. Pero la demostración pública, el sacrificio financiero, la vulnerabilidad absoluta de su declaración, todo eso rompió las últimas barreras de sus defensas emocionales. Se levantó lentamente y caminó hacia Diego. Todo el bar observaba en silencio absoluto. «Diego», dijo con la voz quebrada, «eres un idiota». Diego sintió que el corazón se le hundía, pero Sofía continuó. «Eres un idiota por pensar que me importaba el dinero. Eres un idiota por pensar que dudaba de tu amor por un interés financiero». Le tocó suavemente el rostro. «Y yo soy una idiota por haber dejado que el orgullo casi destruyera lo mejor que me ha pasado en la vida». Entonces, Diego apenas pudo hablar. «¿Me perdonas?» «Te perdono», susurró Sofía, «y te amo. Siempre te he amado, incluso cuando intentaba convencerme de lo contrario». Cuando se besaron, todo el bar estalló en aplausos. Era un final que ni los guionistas de Hollywood podrían haber imaginado mejor. Pero mientras se abrazaban en medio de la celebración espontánea, ni Sofía ni Diego sabían que el capítulo final de sus vidas apenas comenzaba y que los mayores regalos aún estaban por venir. 2 años después de la reconciliación en Cancún, Sofía Martínez estaba frente al espejo ajustando el velo de su vestido de novia en el hotel Riviera Maya Palace, el mismo lugar donde ella y Diego se habían reencontrado. Era irónico cómo la vida había cerrado un círculo completo. El vestido era sencillo pero elegante, elegido por Sofía para reflejar a la nueva mujer en la que se había convertido, segura, independiente, pero también abierta al amor. Marina, su antigua secretaria que ahora trabajaba como gerente en su empresa en expansión, estaba a su lado. «Estás hermosa, Sofía», dijo Marina con lágrimas en los ojos. «Parece que fue ayer cuando llegaste a Meridian, nerviosa y decidida a demostrar tu valía». Sofía sonrió, pensando en cuánto había cambiado desde aquellos días. «Parece toda una vida, la verdad. Tanto sufrimiento, tanta lucha. Pero valió la pena». Sofía sonrió, pensando en cómo había cambiado. Martínez Aviation Solutions se había convertido en una de las empresas de consultoría aeronáutica más respetadas de América Latina. Sofía había conseguido contratos con aerolíneas de 7 países diferentes, construyendo todo con su propio mérito. Un suave toque en la puerta la interrumpió. Santiago Rivera entró, impecablemente vestido de smoking, pero con una expresión emocionada que rara vez mostraba. «Sofía», dijo acercándose, «vine a pedirte un honor. Me gustaría saber si me permitirías acompañarte al altar». Sofía sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Durante los 2 años anteriores, Santiago se había convertido en más que un futuro suegro. Se había convertido en la figura paterna que había perdido muy joven. «Sería un honor para mí, Santiago», respondió Sofía abrazándolo.
El jardín estaba decorado de forma sencilla pero elegante, con arreglos de flores blancas que creaban un ambiente natural. Los invitados eran personas que realmente importaban. Miguel Sánchez y otros técnicos que se habían convertido en amigos, Richard Blackwood, que había volado desde Londres especialmente para la boda, el doctor Antonio Herrera. Pero fue cuando Sofía vio a Diego esperando en el altar que su corazón realmente se aceleró. Estaba radiante, vistiendo un smoking azul marino que realzaba sus ojos grises, y la sonrisa en su rostro era de pura alegría. La ceremonia fue oficiada por un pastor local que había conocido a la pareja durante sus visitas a San Miguel de Allende. Cuando llegó el momento de los votos personales, Diego habló primero. Sofía, cuando te conocí en ese hangar, vi a una mujer extraordinaria. Me enseñaste que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la determinación de hacer lo correcto, incluso cuando tenemos miedo. Prometo ser tu compañero en todos los sueños que aún tenemos por construir, tu puerto seguro en los momentos de tormenta. Sofía, con lágrimas corriendo por su rostro, respondió: Diego, me devolviste a la vida cuando ni siquiera sabía que solo estaba sobreviviendo. Me enseñaste que aceptar el amor no es una señal de debilidad, sino de fuerza. Prometo ser tu compañera en todas las aventuras, tu consejera en los momentos de duda, y la madre de los hijos que soñamos tener juntos. Cuando el pastor los declaró marido y mujer, el beso que compartieron fue atestiguado por la sensación de que el universo finalmente había puesto todas las piezas en su lugar correcto. La fiesta que siguió fue íntima y llena de alegría. Santiago pronunció un discurso emotivo en el que declaró que Sofía había traído más felicidad a su familia de la que jamás había imaginado posible. El momento más conmovedor de la noche llegó cuando Richard Blackwood se levantó para hablar. Sofía, cuando te conocí en Londres, vi a una ingeniera talentosa, pero hoy veo algo mucho más raro. Una persona que transformó cada obstáculo en una oportunidad, cada herida en sabiduría. Revolucionaste nuestra comprensión de lo que es posible cuando el talento se une a la determinación. 18 meses después, Santiago Rivera estaba en el Hospital Ángeles de la Ciudad de México, sosteniendo en sus brazos a Eduardo Santiago Rivera Martínez, su primer nieto. El bebé había sido nombrado en honor al padre de Sofía. Sofía, radiante incluso después de 18 horas de parto, observaba a Santiago mecer al bebé con una delicadeza que contrastaba con su imponente presencia física. «Es perfecto», susurró Santiago, con lágrimas corriendo por su rostro. «Absolutamente perfecto». Diego, sentado junto a Sofía en la cama del hospital, sostenía su mano mientras observaba a su padre transformarse ante sus ojos. Durante toda su vida, Diego había visto a Santiago como un hombre de negocios implacable, pero en ese momento solo vio a un abuelo apasionado descubriendo una forma de amor que nunca había experimentado. «Sofía», dijo Santiago, acercándose a la cama, «no tengo palabras para agradecer el regalo que me han dado. Este nietecito es la prueba de que Dios realmente bendice a quienes persisten a través de las adversidades. En los años que siguieron, la familia Martínez Rivera creció y prosperó. Sofía y Diego tuvieron 2 hijos más, una niña llamada María Esperanza, en honor a la abuela de Sofía, y otro niño llamado Antonio, en honor al médico que había reunido a Sofía con su padre. Santiago se convirtió en el abuelo más dedicado que se pueda imaginar, pasando sus días enseñando a sus nietos sobre aviación, contando historias de sus aventuras empresariales y, sobre todo, demostrando a través de su presencia constante y amorosa que la familia es la inversión más importante que cualquier persona puede hacer. Sofía continuó liderando su empresa, ahora con filiales en 12 países, pero siempre manteniendo el equilibrio entre el éxito profesional y la dedicación a su familia. Había demostrado que una mujer puede ser simultáneamente una líder empresarial revolucionaria y una madre devota. Diego dividió su tiempo entre apoyar la expansión internacional de la empresa de Sofía y dedicarse a la creación de una fundación benéfica
que ayudaba a jóvenes talentos del área técnica a obtener educación superior, asegurando que otras personas no tuvieran que sacrificar sus sueños debido a limitaciones financieras. En la víspera del 5º aniversario de bodas de Sofía y Diego, Santiago estaba en su oficina escribiendo en su diario, un hábito que había desarrollado desde que se convirtió en abuelo. Hoy se cumplen 5 años desde que Sofía y Diego se casaron, escribió. 5 años desde que nuestra familia verdaderamente comenzó. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que todos los éxitos empresariales que tuve, todos los logros financieros que acumulé, palidecen ante la riqueza que tengo ahora. Tengo una nuera que es como una hija, 3 nietos que llenan mis días de alegría, y un hijo que finalmente comprendió que el amor verdadero es la única fortuna que realmente vale la pena acumular. Eduardo Martínez tenía razón cuando escribió en su última carta que el dinero debe servir para crear felicidad. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Sofía, Diego y Santiago haya tocado su corazón. Si se emocionaron con el coraje de Sofía al luchar por sus sueños contra todas las adversidades, con el amor verdadero de Diego, que persistió a través de los malentendidos, y con la transformación de Santiago al descubrir que la verdadera riqueza está en la familia, dejen su like, suscríbanse al canal y cuéntenos en los comentarios qué fue lo que más los marcó en esta historia. Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana, mostrando que la verdadera felicidad está en la perseverancia a través de las dificultades, en el coraje de aceptar el amor cuando se presenta, y en la sabiduría de construir legados basados en relaciones genuinas en lugar de logros materiales. Los esperamos en el próximo episodio, con otra narrativa que va a mover sus emociones y los hará reflexionar sobre los valores que realmente importan en la vida.